Anthony Charles Costa nació el 2 de agosto de 1944 en Cambridge, Massachusetts. Era un ladrón, sádico, violador, necrofílico, destripador y asesino serial, que debido al lugar donde asesinó a sus víctimas y a su modus operandi, los medios lo llamaron el vampiro de Cape Cod. Charles se crió con su madre, ya que su padre había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Durante la infancia, Charles fue muy mimado por su madre. Charles era etiquetado como inteligente, respetuoso y amable, pero cuando jugaba con las chicas del vecindario, era impulsivo, agresivo y sádico, ya que las intentaba asfixiar, además de atarlas sin razón alguna. Una vez que llegó a la adolescencia, se adentró en la vida criminal, cumpliendo múltiples sentencias leves en prisión, por cometer delitos como robo de vehículos y asalto a mano armada. Una vez que Charles terminó la secundaria, se interesó por la taxidermia. Solía recoger animales atropellados para llevárselos a casa. Muchas veces solía conducir por las noches recogiendo animales. Varias personas dijeron que cada vez que miraban a Charles, desaparecían varios gatos del vecindario. En 1961, Charles irrumpió en un departamento, intentó atar a un adolescente, pero ella gritó y Charles huyó de la escena. Nunca se supo su intención, si era violarla o asesinarla. En 1963 se casó con Aves, una adolescente que era descrita como sumisa y tímida, con la cual tuvo 3 críos, pero el matrimonio se derrumbó debido al consumo excesivo de drogas de Charles, además de su infidelidad constante, ya que tenía un jardín de marihuana ubicado en un camino largo de tierra, detrás del cementerio Pine Grove en Truro, en el cual solía llevar chicas para drogarse y tener sexo. El vampiro de Cape Cod solía asesinar de un disparo en la cabeza a sus víctimas, para luego violar los cadáveres y posteriormente mutilarlos y desmembrarlos, y finalmente sepultarlos debajo de un pequeño jardín de marihuana. En marzo de 1968, Sidney Monson, de 18 años de edad, desapareció. Su familia denunció su desaparición. Además dijeron que en ese momento era novia de Charles. Cuando la policía interrogó a Charles, él les dijo que ella se había ido a Europa y que por eso habían terminado la relación. El cuerpo de Sidney fue encontrado en marzo de 1969. Se encontraba sepultado debajo de un jardín de marihuana. Estaba en estado de descomposición. Le habían dado un disparo en la cabeza y se encontraba desnuda. Además, la habían mutilado en 8 pedazos y le habían extraído los órganos internos y el corazón estaba mutilado en 2 partes. Además, había sido violada, porque tenía la parte de la vulva y el ano destrozados. En agosto de 1968, Charles se hizo novio de Susan Perry, de 17 años de edad. Después de una semana de novios, Charles le pidió que se mudara con él, pero que no le dijera a sus padres. 4 días después de mudarse con él, Susan desapareció. Los padres de Susan denunciaron la desaparición, pero no sabían nada de su previo domicilio. Posteriormente, la policía le preguntó a Charles, ya que los padres de Susan la habían visto una vez con él. Charles dijo que habían decidido vivir juntos, pero sin previo aviso que Susan se había ido a vivir a México. En febrero de 1969 se encontró el cuerpo de Susan. Estaba en el mismo jardín de marihuana donde se había encontrado el cuerpo de Sidney. Se encontraba sepultada y mutilada en 8 pedazos. Además, se encontraba en estado de descomposición. También le habían dado un tiro en la cabeza y el corazón lo tenía mutilado en 4 partes. Además, el cadáver había sido violado, porque la vulva y el ano se encontraban desgarrados. El 24 de enero de 1969, las amigas Patricia Walsh, de 23 años de edad, y Mary Wisowski, de 23 años de edad, fueron a Cape Cod para rentar una cabaña. En ese momento Charles estaba rentando otra cabaña. Charles las vio llegar y les ayudó con las maletas, mostrándose muy educado y amable. Los 3 pasaron juntos 2 noches, fumando marihuana, y al tercer día ellas desaparecieron, y Charles decidió marcharse de la cabaña. El 4 de marzo encontraron los cuerpos de Patricia y Mary en el mismo jardín donde estaba Sidney y Susan. Los cuerpos de
Patricia y Mary estaban sepultados, desnudos y mutilados, encima del cuerpo mutilado de Sidney. Se encontraban con el corazón arrancado y los órganos internos extraídos. La cabeza de Mary estaba mutilada dentro de una bolsa de plástico y el cuerpo de Patricia había sido mutilado a la mitad. Las dos habían muerto de un disparo en la cabeza. Además, los dos cadáveres habían sido violados porque tenían las vulvas y los anos desgarrados. El 8 de marzo de 1969, la policía reconoció el vehículo de Patricia y Mary, que lo iba conduciendo Charles. Cuando la policía lo detuvo, le preguntó que cómo se había hecho de ese vehículo. Charles respondió que unas chicas se lo habían vendido, pero cuando revisaron la registración no estaba a nombre de Charles, así que la policía en ese momento arrestó al vampiro de Cape Cod. Una vez en la estación de policía, Charles cambiaba varias veces la declaración, manteniéndose inocente de los asesinatos. Posteriormente se le hizo una evaluación psicológica y al finalizarla, los médicos le diagnosticaron personalidad esquizoide. En ese momento todavía no se conocía en ese estado los términos asesino en serie y asesino serial, pero debido a las autopsias realizadas, la policía sabía que los asesinatos se habían realizado por el mismo agresor, porque se había utilizado el mismo modus operandi. Además, que los asesinatos se habían realizado serialmente. Charles se mantuvo en silencio hasta que el 12 de julio de 1969 confesó el asesinato de Mary Wisowski. El 29 de mayo de 1970, el juez declaró culpable al vampiro de Cape Cod de 4 asesinatos en primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua, sin derecho a fianza y sin derecho a libertad condicional, en la prisión de máxima seguridad de Walpole, en Massachusetts. Mientras el vampiro de Cape Cod se encontraba cumpliendo su condena, se dedicó a leer libros de ocultismo, brujería y magia negra. Además, leía libros de Aleister Crowley, un ocultista y creador de la esotérica religión Thelema, y también solía leer la Biblia Negra, fundada por Anton LaVey, un sacerdote satánico y creador de la Iglesia de Satanás. Pero el 12 de mayo de 1974, a las 8 de la noche, el vampiro de Cape Cod fue encontrado colgado de un cinturón de cuero tejido en su celda y se determinó que su muerte había sido un suicidio. Hoy en día, en el jardín del vampiro de Cape Cod sigue siendo un puesto turístico. Se encuentra en el bosque, atravesando el cementerio por un viejo camino de tierra. El punto central es un árbol que tiene un teléfono viejo adherido. Oficialmente se encuentra embrujado después de que se realizó una lectura paranormal en el 2007. Poca gente hoy en día continúa visitando ese lugar. Solo está prohibido ir el 31 de octubre de cada año, ya que ese día es cuando existe más energía negativa de la esencia humana en este mundo. Y en ese lugar asisten personas satanistas y practicantes de la magia negra. Además, se tiene contacto con brujas satanistas para hacer rituales y sacrificios de identidad maligna, además de veneraciones a deidades demoníacas. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo por favor. Un abrazo, hasta pronto.